Bueno, a los que no he saludado personalmente, les saludo con mucho cariño. Feliz de estar una vez más en este lugar. Hace mucho que no visitaba nuestra iglesia hija, que creo que durante el año pasado, tal vez en el aniversario, y sería todo. Lo cual es un pecado, pero tiene una explicación también. Habíamos estado intentando mantenernos, y de hecho había rechazado otras invitaciones a predicar en iglesias del presbiterio, por causa de tratar de estar lo más presente posible en la iglesia, porque estamos atendiendo también otras dos iglesias hijas. La iglesia Filadelfia, que es una nueva iglesia en plantación en la comuna de Maipú, y la iglesia Refugio de Gracia. Así que hoy, este año, ya tenemos un poquito más de movilidad, pero de todas maneras felices de poder estar en este lugar. Cuando el pastor me entendió esta invitación, tuvimos alguna búsqueda ahí del domingo más apropiado, pero mi primera respuesta fue inmediatamente amén. Ahí vamos a estar. Estoy muy contento, y comentábamos con mi esposa de la cantidad de guaguas, de niños que hay en esta iglesia. Eso es una inmensa bendición. Hay futuro para esta iglesia, ¿eh? Una iglesia que no tiene niños, una iglesia que va a morir. Así que acá hay vida para mucho tiempo en esta iglesia. Para los que no tienen niños todavía, la invitación a seguirlos haciendo. En el nombre del Señor, llénense de guaguitas. Los hijos son una bendición para la familia. La Biblia no miente. Creemos que la Biblia es palabra de Dios, y ya dice que los hijos son una bendición. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Así que a llenar esas aljabas para la gloria del Señor. Que este lugar se haga pequeño cada vez más, y la urgencia de encontrar un mejor lugar todavía se haga más evidente. Estamos contentos de estar acá, como decía, y también contentos de poder participar de esta serie de predicaciones que está basada en un propósito. Todo está basado en las Escrituras, pero también tenemos el propósito de adherir a una representación. ¿Pueden poner la anterior? Sí, porque ahí en estos símbolos de fe de la iglesia presbiteriana están representados la Trinidad y la Palabra de Dios. Y a nosotros nos corresponde enfocarnos hoy día en uno de esos símbolos, que es el Espíritu Santo. Y mi primer pensamiento cuando el pastor me dijo que íbamos a hablar acerca de estos símbolos fue quizás preguntarme cómo hacer el calce respecto o el estudio de los símbolos de fe de la iglesia presbiteriana, algo que está en nuestro símbolo característico como logo de la iglesia presbiteriana de Chile, que no es nuestro, no es de la ITCH en particular, sino que es de las iglesias presbiterianas en el mundo en general. Y debo confesar que mi primer pensamiento fue así como, qué extraño hablar de símbolos, ¿no? Pero bueno, el pastor inmediatamente me aclaró que ese es el pretexto, porque vamos a hablar, como es propio de toda predicación reformada, basados en la palabra del Señor. Quiero entonces, siguiendo la recomendación que nos dieron del texto para esta predicación, invitarles a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 2, los primeros 13 versículos. Quiero, con mucha sinceridad, disculparme con mis hermanos de que voy a usar la Reina Valera 60, y digo porque después me olvidé, o sea, después recordé, mejor dicho, que ustedes están usando la NBI, pero mi sermón lo preparé tomando en cuenta la Reina Valera 60, y no es menor, porque hay palabras que cambian de una a otra, no el concepto, pero cambian las palabras, y entonces no quiero correr el riesgo de cambiar ahora de texto, sino que voy a predicar igual en la Reina Valera 60, pidiéndoles la paciencia de irse adaptando a lo que dice. Y les voy a pedir que durante toda la predicación mantengan su Biblia abierta en ese pasaje. Vamos a movernos también un poquito antes y después de este texto, así que por favor mantengan su Biblia abierta en este texto que vamos a leer. Les voy a pedir a la iglesia, entrando a la presencia de Dios en su palabra, que nos pongamos de pie para leer.
Hechos capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar, nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, están ebrios. Vamos a orar. Señor, al abrir tu palabra lo hacemos también con la esperanza cierta, sincera en nuestro corazón, de que también, Señor, nuestras mentes y corazones se abran y estén dispuestas para la llegada de tu preciosa palabra. La semilla del Evangelio, Señor, que es sembrada en nuestros corazones, pedimos que dé frutos en nuestra vida. Que esta palabra tuya, Señor, conforme a tus propósitos, llegue a nuestros corazones. Líbrame a mí al predicar tu palabra de errores. Y si cometiese algún error, Señor, interpretando tu escritura, te ruego, Señor, que pronto podamos olvidar todo aquello que no esté en conformidad con tu propósito. Pero si tu palabra, Señor, habla con fidelidad a nuestros corazones el día de hoy, trabaja en nuestro espíritu, Señor, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestros actos, en nuestras palabras, Señor, que ella se exprese, corrigiendo todo lo que haya que corregir, levantando al que está desanimado, estimulándonos al servicio, a presentarnos delante de ti, Señor, tal como tú esperas que actuemos. Habla nuestras vidas, Señor, el día de hoy. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos amados. Somos agradecidos como iglesia presbiteriana de ser una iglesia que tiene símbolos de fe. No por orgullo, no se trata de una cuestión de como quien tiene una insignia de un club deportivo, de una institución internacional, o la bandera chilena que ponemos en fiestas patrias. Yo creo que va más allá de eso. Sin embargo, hay algo de didáctico también en estos símbolos que son parte de nuestra espiritualidad y de nuestra identidad como iglesia reformada. Se oye decir entre los que hablan de nosotros, de los presbiterianos, muchas cosas. Usted ha oído hablar de los refrigerianos y cosas por el estilo, ¿no? No nos conocen, pero una de las cosas que se oye decir de nosotros, y aquí quiero ser muy claro, por ignorancia o por mala intención, no hay más opciones. O es ignorancia o es mala intención. Y eso a mí me gusta mucho destacarlo desde la primera vez que lo oí en otro contexto. Entonces, de esa perspectiva, se oye decir de nosotros que somos una iglesia que o no cree en el Espíritu Santo o no tiene el Espíritu Santo. Eso se dice de los presbiterianos. Usted lo ha oído, y si no lo ha oído, sorpréndase por eso. Y eso es realmente una cosa, como digo, que es o mala intención o ignorancia, porque somos una iglesia que cree en el Espíritu Santo.
junto con el credo apostólico desde comienzos de la era cristiana, decimos, ¿no es cierto?, que creo en el Espíritu Santo. Y no es solamente una afirmación como uno más de nuestras declaraciones de fe. Es una iglesia que no solo cree en el Espíritu Santo como quien es la tercera persona de la Trinidad, parte de Dios, sino que enseña que si somos creyentes, fíjense qué interesante, si usted es creyente en Jesucristo, es por la obra primaria del Espíritu Santo que nos regenera haciéndonos capaces de creer. Sin la obra del Espíritu Santo nadie llega a ser creyente en Cristo. Partamos por esa base. Creemos con toda la iglesia que el Espíritu Santo es el que enseña la palabra, haciéndonos capaces de Dios por medio de la palabra. La palabra tiene un efecto y un poder en el creyente porque primero el Espíritu Santo abrió el corazón en nosotros, cambiando un corazón de piedra en un corazón de carne, capaz de creer, capaz de tener fe. Eso es obra del Espíritu Santo. Creemos que la palabra de Dios, cada palabra de ella, y toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. De ahí viene su autoridad, su gobierno sobre nosotros. El que ella sea una palabra confiable, que sea la palabra de Dios autoritativa y única regla de vida y de fe para el creyente. Y eso es obra del Espíritu Santo. Cada uno de los autores escribieron siendo inspirados, siendo guiados por el Espíritu Santo. Y no solo creemos que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, sino que hoy día, a 2000 años desde que el Nuevo Testamento hubiese sido escrito, y a muchos miles más desde que se escribió el primer texto de la Biblia, el Espíritu Santo es el que ha conservado milagrosa, sobrenaturalmente la palabra de Dios, para que hoy día podamos abrirla y creer que ella sigue siendo el texto confiable de las Sagradas Escrituras. No puede sino ser un milagro del Espíritu Santo que la palabra de Dios haya sido conservada hasta nuestros días y que usted hoy día pueda abrirla y seguir oyendo la voz del Señor a través de ella. Creemos adicionalmente que es obra del Espíritu en el creyente el que sella la vida del creyente desde el momento en que creyó. Uno de mis textos favoritos es Efesios 1, versículo 13, donde dice que el día, y aquí me gusta mucho más como lo dice la NBI, el día cuando usted creyó, el día que creyó, fue sellado por el Espíritu Santo. Ese día el Señor puso un timbre en su vida por medio del Espíritu Santo que le dice, mío para siempre. Y nunca más dejará de ser mío. Por eso es las arras del Espíritu. Las arras era un disco de metal que se le ponía como señal de pertenencia a los esclavos, a los animales, a las pertenencias, y perdónenme las hermanas, pero así en esos tiempos también a la esposa, en muchos lugares, ¿no? Que decían auténticamente mío y para siempre. Obra del Espíritu Santo también en el creyente, y eso lo creemos también con toda la iglesia. El Espíritu Santo es el que santifica, el que otorga los dones espirituales, el que lo capacita y lo llena de poder y sabiduría para la defensa de la fe y para la proclamación del Evangelio. Y es el que intercede ante el Padre con gemidos indecibles, cuando su corazón y su alma no saben siquiera cómo dirigirse al Señor. Creemos en el Espíritu Santo. Amén. Esto es central a la fe y parte sustancial de la identidad presbiteriana. La iglesia presbiteriana cree, enseña y vive en el poder del Espíritu Santo y defiende que su misión, la misión del Espíritu Santo en la economía de la salvación, en el plan de salvación, es exaltar la persona de Jesucristo. El Espíritu Santo no tiene temor de permanecer, por decirlo así, tras bambalina, para presentar a Cristo, para que el nombre de Cristo sea exaltado, para que la figura sea central en la iglesia. Toda iglesia donde el Espíritu Santo se levanta y se exalta por sobre Cristo, posiblemente está siguiendo a otros espíritus y no al Espíritu del Señor. Cristo
es el centro y es la obra del Espíritu poner esa centralidad de Cristo en la iglesia. Y la iglesia cree y enseña a sí mismo en la promesa de Cristo de que tras su partida enviaría el Espíritu Santo. Y eso no es una promesa del Señor Jesucristo solamente, había sido dada por el Padre desde muy antiguo. Y el Señor Jesucristo antes de su partida dice: quédense aquí en Jerusalén y esperen la promesa del Padre, porque enviará el Espíritu Santo, el otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Él os guiará a toda verdad y les recordará todo lo que yo les enseñé. Así que esperen la venida del Espíritu Santo, porque seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no pocos días. No se vayan de acá de Jerusalén. Y uno de los textos que recordamos de memoria, probablemente en Hechos capítulo 1, versículo 18, ¿no es cierto? Que dice: recibiréis poder. ¿Qué más? Cuando haya, Reina Valera 60, la que aprendimos de memoria. Otra vez: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Dejémoslo hasta ahí. En todos esos lugares. Y me seréis testigos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces el evento que nos ocupa es justamente el cumplimiento de esta promesa del Señor. Por eso les pidió a los discípulos, no solo a los 12, sino que a 120 personas. Eso leemos también en el capítulo 1, versículo 4. Habían 120 con el Señor Jesucristo, junto con los 12, anunciándoles entonces que recibirían este poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y entonces, después de la elección de Matías, que es el que completa el número de 12, y no es un dato menor, porque 12 es un número simbólico que se repite una y otra vez, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que indicaba la totalidad de los discípulos. Judas ya no está, él no fue contado con los 12. Y se reemplaza entonces con Matías, y están ahí entonces los 12, y están estos 120 que conformaban la totalidad de los discípulos, incluyendo no pocas mujeres. ¿Qué error cometen muchos cuando piensan que la iglesia es machista, que excluye a las mujeres, cuando aquí desde el principio se destacan con sus nombres algunas que estaban entre esta compañía de 120 personas que seguían al Señor, y muchas mujeres con ellos, que estaban ahí entonces en ese grupo de creyentes llamados discípulos de Cristo? Y esto ocurre en Pentecostés, que era la segunda fiesta más importante de los judíos después de la Pascua, llamada así justamente por contarse 50 días después de esta fiesta, y coincidía con el primer día de la semana 8, es decir, se contaban 7 semanas hasta el día domingo, hasta el día sábado, ¿cierto? Que era la Pascua, el sábado, y el día lunes entonces era Pentecostés, el día domingo, la confusión ahora de contar el primer día de la semana como día lunes, primer día de la semana, domingo, ¿no? Entonces ese día, el día 50, se celebraba Pentecostés, y era llamada también fiesta de las semanas, fiesta de la cosecha, o también de las primicias. ¿Cómo no hacer un vínculo, hermanos amados, entre esta fiesta judía y esta fiesta de las cosechas, de las primicias, que son los creyentes que fueron ganados ese mismo día después de la predicación del apóstol Pedro? Primicias de los creyentes, los primeros frutos de la predicación de esta iglesia, investida de poder por el Espíritu Santo, que ese mismo día gana una multitud de creyentes para Cristo. Primicias de este pueblo de Dios del Nuevo Testamento, el cual, por la gracia del Señor, fue conformándose con cada uno de los nacidos de nuevo, entre los cuales también estamos nosotros, los creyentes de este tiempo, de esta dispensación. Nuestro propósito entonces es ser edificados por la palabra de Dios respecto de las riquezas que significa para la iglesia, este pueblo del pacto, que vive y cree en la presencia y el poder del Espíritu Santo de Dios. Hay una riqueza enorme, estos son tesoros para la iglesia, queridos hermanos, y hoy día queremos hablar entonces de este tesoro de la presencia y del poder del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Cuál es uno de los primeros tesoros de los cuales podemos ver en este texto del libro de los Hechos, capítulo 2? Es el tesoro de una promesa cumplida.
Primer tesoro que queremos destacar entonces es el tesoro de una promesa cumplida. Versículos 1 al 3 una vez más. Yo les pedí que mantuvieran su Biblia abierta en el libro de los Hechos y a mí se me cerró. Hechos, capítulo 1 entonces, capítulo 2, primeros 3 versículos. Como dice la palabra, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Que fuera en Pentecostés el día de la cosecha y de las primicias no es un hecho fortuito, como tampoco el hecho de que estaba completo todo el grupo. Dice la palabra que estaban todos, es decir, no faltaba ninguno de ellos, en un mismo ánimo y reunidos junto a los otros. Y eso no es solo para que ninguno de ellos se perdiera elemento. Yo pensaba mientras estudiaba este texto, ¿cómo habría sentido alguno de ellos si no hubiera estado ahí cuando se produce esta situación? Extraordinaria. No, imagínense si hoy te perdiste algo fantástico. Así que es un hecho interesante que estaban todos, no faltaba ninguna de las hermanas, que estaban en un mismo ánimo, estaban orando porque habían recibido el mandato del Señor explícito. Y una de las primeras cosas que llama la atención en el libro de los Hechos es que desde el primer día, cuando regresan a Jerusalén, dice que perseveraban en la oración. Es decir, esperando la promesa, ellos se reunían frecuentemente, quizás diariamente. No sabían cuándo iba a ocurrir aquello. El Señor no les dijo explícitamente. No había un día, no había una hora. Pero ellos se reunían para orar y estaban todos, no faltaba ninguno. Quisiera el Señor que la iglesia fuese así, ¿cierto? Que no quisiéramos perdernos por ningún motivo el culto dominical, porque algo extraordinario puede ocurrir ahí. El Señor es un Dios que nos sorprende frecuentemente. La iglesia de Jesucristo está ahí representada entonces en estos 12, que son los 12 que simbólicamente indica el pueblo de Dios de los últimos días. Somos nosotros legítimamente la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. ¿Le parece que nos llamemos así? Lamentablemente ya un grupo nos quitó ese nombre, ¿no? Y no sería muy recomendable que nos llamáramos así. Pero somos legítimamente la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y esto lo dice el mismo apóstol Pedro, cuando un poquito más adelante, abran ahí en su Biblia capítulo 3, versículos 16 y 17, cuando explica para esa multitud de personas que se reúne a ver qué es lo que había pasado, él les dice: esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Es decir, en ese momento el apóstol Pedro está diciendo: estos son los últimos días. Desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo hasta la segunda venida, son los últimos días. No es un evento del fin del tiempo. Todo este tiempo son los últimos días. Y esta iglesia, representada ahí por los 12, como los 12 patriarcas de Israel o las 12 tribus de Israel, representaban la iglesia del Antiguo Testamento. Acá está representada toda la iglesia. No es accidente que Lucas destaque que están los 12, que están todos unánimes juntos, porque lo que ocurre ahí tiene un efecto en toda la iglesia de Jesucristo de los últimos días. No hay un evento que usted deba seguir esperando, o si el pastor le cita, no le haga caso, porque va a venir el Espíritu Santo otra vez sobre la iglesia. Yo sé que no lo va a hacer, él sabe más teología que yo. Porque eso no va a ocurrir, porque ya ocurrió una vez y para siempre en la iglesia de Jesucristo, representada en esa iglesia que estaba toda unánime, junto con los 12, en ese lugar donde se cumple la promesa dada a Israel. La forma en que se cumple esta promesa no puede dejar de llamar nuestra atención también. Lucas usa algunas expresiones cuidadosamente elegidas. Usa la expresión de repente. Y no es que el bautismo del Espíritu Santo los pillara de sorpresa, ellos estaban esperando el cumplimiento. Pero dice de repente, repentinamente, sorpresivamente.
Y para enfatizar que esto es de sorpresa, dice que cuando esto ocurre, ese sonido llenó la casa donde estaban sentados. Normalmente los judíos oraban ¿cómo? De pie. O estarían, en el mejor de los casos, si estuvieran muy compungidos o muy en una actitud muy reverente, de rodillas. Pero ellos estaban sentados. Sería un descanso, sería el cafecito, sería el ágape, no lo sabemos. Pero en un momento sorpresivo, el Espíritu Santo llenó con su poder el lugar donde ellos estaban reunidos. Qué insensatez la de muchos hoy día, de creer que al Espíritu Santo se le puede hacer un programa. Cuando usted ve por ahí de repente campañas de sanidades o liberación de espíritus, tal día, tal hora, en tal lugar, venga, porque ese día el Espíritu Santo va a hacer proezas extraordinarias. ¿Quiénes somos nosotros para ponerle horario al Espíritu Santo? Él puede sanar, Él puede liberar a personas con posesiones, Él puede hacer milagros extraordinarios hoy día, pero no el día que usted quiere, ni el día que la iglesia programe. El Señor actúa cuando Él quiere y como Él quiere. Ellos fueron sorprendidos repentinamente, en el momento en que ellos menos lo pensaban, tal vez en el momento en que el sueño les estaba venciendo, era temprano en la mañana. Y viene el Espíritu Santo de repente. Dice también que vino del cielo. Una vez más, esto es para destacar que esto no es asunto de los hombres. No es cuando la iglesia programe, no es cuando los líderes de una congregación lo planifiquen. Esto viene del cielo, esto viene de Dios. No era del apóstol Pedro, no era de los apóstoles, sino que viene del cielo, y no de la bóveda celeste, de un lugar de las alturas, sino de la presencia misma de Dios, en que ocurren todas las grandes cosas que llenan la vida del creyente y de su iglesia. Y también dice que es un estruendo como de un viento recio que soplaba. Dice que se llenó la casa de un viento huracanado. ¿Leyó bien? ¿Cómo dice la Escritura? ¿Cómo? De un viento recio. ¿Qué es lo que llenó la casa? Un sonido. Es decir, los oídos de ellos fueron afectados, fueron estimulados por un sonido que llamó poderosamente su atención. No es que la casa se haya llenado de un viento huracanado. Y esa idea de muchos hoy día de soplar el Espíritu Santo, tal vez tomada de acá, es absolutamente equivocada también por la misma razón. Lo que hubo es un sonido que fue oído por ellos de una manera extraordinaria, inusual, como de un viento recio. Y usted ha oído el sonido del viento en días de tormenta, ¿no es cierto?, moviéndose entre los árboles, entre las líneas de tendido eléctrico. Un sonido característico que llamó poderosamente la atención. Y además dice algo que estimuló la visual de ellos, también los ojos, lenguas como de fuego, repartidas sobre cada uno de ellos, una señal visible, sobrenatural, que habrá llenado de asombro a ellos mismos. Eso es una imagen, hermano amado, que si usted la piensa, es extraordinaria e irrepetible. Y uno de los indicios también que justamente este es un evento único en la historia de la iglesia. Porque muchos, cuando hablan de la repetición de estos eventos con las manifestaciones de hablar en lenguas, olvidan esos otros eventos. El sonido, como el estruendo de un viento recio, y estas lenguas que nunca más en la historia de la iglesia han vuelto a aparecer. Tiene que haber sido una cosa verdaderamente extraordinaria. Y estas lenguas como de fuego son una señal visible, un espectáculo impresionante que tuvo el propósito de mostrar el poder que les había sido anunciado que vendría sobre ellos. Recibiréis poder. Era la promesa. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en el fuego hay un poder purificador. De hecho, la palabra fuego acá, traducida del griego, es puros. ¿De dónde viene la expresión purificar? El fuego tiene el poder de purificar. Tiene el poder también de destruir. Es una señal escatológica también asociada a los últimos tiempos, cuando el fuego deshará todas las cosas. Entonces ellos estaban simbólicamente ahí siendo dominados, llenados del poder de Dios, que además de darles el poder para la proclamación del Evangelio,
como pasó también con Isaías, tiene el poder de prepararles para abrir sus labios. Cuando Isaías, ahí en el capítulo 6, cuando Elías en el capítulo 6 cuando Isaías en el capítulo 6 de su libro describe la visión de ese lugar, y él dice: soy un hombre de labios impuros que habita en un pueblo de labios impuros. Una brasa tomada del altar toca sus labios y lo purifica y abre sus labios para la proclamación del mensaje. David en el Salmo 51 dice algo semejante cuando dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y después dice: abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Qué ocurrió después de que el fuego del Espíritu cayó sobre ellos? Comenzaron a proclamar las maravillas de Dios. Y el mensaje comienza a ser predicado. Entonces, cada uno de estos eventos que acompaña el cumplimiento de la promesa es importante para nosotros. Celebramos esta Pentecostés, este primer Pentecostés. Celebramos y no esperamos nuevos Pentecostés, porque somos el pueblo que vive del cumplimiento de la promesa. Somos primicia de los frutos de los hombres para el reino de Cristo, viviendo en el poder del Espíritu, inaugurado en ese primer día y presente en la iglesia hasta el final de los tiempos, cuando venga el Señor Jesucristo con su fuego purificador para hacer nuevas todas las cosas. Amén. Pero también este tesoro de la presencia del Espíritu en la iglesia se ve también en que es una plenitud otorgada. Y quiero explicar esto. Una plenitud otorgada. Versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Este es, en mi pensamiento, queridos hermanos, el clímax de esta narración, ahí en este versículo. Sin duda lo más relevante es la plenitud en todos ellos del Espíritu Santo. No algo que se pueda procurar, y aquí hay que hacer una distinción en otras partes de la Escritura donde se nos manda de una manera imperativa llenarnos del Espíritu. Usted recuerda un conocido texto de Efesios capítulo 5, 18, donde dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Y se te manda llenarte del Espíritu. Entonces, ¿cómo una persona se puede a sí misma llenar del Espíritu? Recuerdo cuando era joven, un predicador en una oportunidad decía que para eso había que poner los brazos en alto como un embudo. Entonces, te ha visto personas que oran así. Entonces él explicaba que esa manera de poner nuestros brazos era como hacer un embudo para que el Espíritu llenara nuestra vida. Una idea muy tonta, con todo respeto. Pero tonta. ¿Cómo yo me voy a llenar del Espíritu? ¿Cómo voy a manejar ese poder si no puedo convocarlo? No puedo estar sobre su autoridad para mandarle llenarme. Pablo, al hablar de llenarse del Espíritu, está hablando de llenarse de la palabra del Señor. Algún día después le preguntan al pastor cómo podemos llegar a esa conclusión, ¿no? Pero eso es llenarse del Espíritu, llenarme de la palabra de Dios, que es diferente a lo que aquí está ocurriendo, donde ellos son llenos del Espíritu. Son llenados, no se llenan a sí mismos, es un acto que es externo a ellos, es comandado absolutamente por iniciativa de Dios. Él les llena. Él en ese momento actúa sobrenaturalmente sobre ellos, sobre cada uno y sobre la iglesia, llenándola del poder del Espíritu. Y una prueba de que eso es así, de que no fue con la participación, no era algo que ellos estuviesen procurando, mandando, demandando de Dios. Que simplemente ellos esperaban el cumplimiento de la promesa y estaban orando en ese lugar, estaban dispuestos. Y que dice que el Espíritu les daba a cada uno como Él quería que hablasen. Nuevas lenguas repartidas. Ellos no eligieron: yo quiero hablar del idioma de los medos, yo voy a hablar de los persas. No, el Espíritu les dio a cada uno como Él quiso. Eso es obra del Espíritu, es iniciativa del Padre, sin participación activa del creyente. Esta llenura del Espíritu es la que los hizo auténticos creyentes. Hay una idea también de que este es el momento en que ellos se convierten al Evangelio. Nada más incorrecto. Ellos ya eran creyentes. De ahí esa idea de que si usted no es
llenado del Espíritu con la manifestación externa de hablar en otras lenguas, no es un auténtico cristiano. Ellos ya eran creyentes. El apóstol Pedro había hecho una declaración, que es una declaración de fe poderosísima. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Algunos una cosa, otros otra. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién intervino en el corazón de Pedro para producir esa convicción? El Espíritu Santo. Él ya era un creyente con los otros. Posiblemente no habían entendido las profundidades del Evangelio. Posiblemente había muchas cosas que no comprendían aún acerca de la extensión de este Evangelio. Todavía estaba esta idea localista de que era solamente para los judíos. Cuando comienzan a convertirse los romanos, los griegos, gente de otras nacionalidades, muchos estaban sorprendidos. Por lo tanto, el Espíritu fue también produciendo en ellos una convicción mayor, pero ya eran creyentes. El Espíritu simplemente en este momento, conforme a la promesa, está llenándoles de poder. Y además de estar entonces en ese poder, ellos hablan en otros idiomas. Y uso la palabra idiomas intencionalmente para no hablar de lenguas, a causa justamente del mal uso de la expresión en algunos medios evangélicos. Digamos para comenzar que los habitantes de Jerusalén ya hablaban varios idiomas. Es muy interesante esto porque los judíos en general hablaban por lo menos 2 idiomas, y si no 3 hasta 4. ¿Cuántos habla usted, querido hermano o hermana? ¿Ah? Ellos hablaban, hasta el vendedor de la calle, el carpintero y el que vendía pescados en el mercado, hablaban arameo, que era el lenguaje común entre los judíos desde el tiempo de la deportación en Babilonia. Hablaban hebreo en el uso litúrgico en la sinagoga para la lectura de la palabra de Dios. Hablaban griego, que era el idioma internacional de toda esa región, desde el imperio griego en la zona, que lo usaban para el comercio, para la economía, para escribir. Por eso nuestro Nuevo Testamento está escrito en griego. Y hablaban, probablemente muchos de ellos, algo de latín, porque era el idioma del pueblo dominante en ese momento, que eran los romanos. Así que para poder entenderse con los romanos, tenían que manejarse además en latín. Así que por lo menos 3 o 4 idiomas. Y la Biblia claramente usa la misma expresión para decir que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Es decir, no en la que ellos normalmente hablaban, sino en otros idiomas de los que estaban ahí. Y por eso el apóstol justamente, Lucas, quiero decir, describe las nacionalidades y pone en boca de ellos la sorpresa de que aquí vemos gente de muchos lugares de este mundo. Dice que ahí estaban de todas las naciones bajo el cielo, que es una exageración naturalmente, pero ahí había gente de muchas nacionalidades, todos de origen judío, pero que habitaban en regiones donde se hablaban otros idiomas y dialectos. Ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo y hablaron entonces en estos idiomas o dialectos conocidos para ellos, pero nuevos para quienes fueron tomados por el poder del Espíritu. Ser lleno del Espíritu entonces es la plenitud otorgada a los hijos de Dios cuando y para lo que Dios quiere y como Él quiere. Tanto es así, hermanos amados, que esta expresión lleno del Espíritu se ocupa en muchos otros casos en el Nuevo Testamento y sorpresivamente incluso para el Señor Jesucristo. Dice que cuando Él volvió del Jordán, Jesús, lleno del Espíritu, se usa esa misma expresión para el apóstol Pedro, para el apóstol Pablo, para Esteban, para los creyentes reunidos en un lugar después del encarcelamiento de Pedro y Juan. Dice que cuando ellos estaban ahí, estaban orando, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron ¿a qué? A hablar con denuedo la palabra de Dios. Es decir, es una habilitación especial, es una plenitud, una llenura de un poder especial de Dios que te habilita para un acto particular. No es algo que se deba buscar como evidencia de conversión, sino que es algo que está dispuesto y sigue estando dispuesto para el creyente el día de hoy, como estuvo en el primer siglo. Si empezamos a orar, decía una alabanza basada en ese texto, este lugar tiembla. ¿Quieren que oremos? Si le tiene temor a los temblores, mejor dejémoslo para otra oportunidad.
Debemos estar, hermanos, entonces preparados y en oración para recibir esta plenitud del Espíritu, que no es la llenura de la presencia de la palabra de Dios en nuestra vida, sino que es una habilitación para ser testigos eficaces de la palabra de Dios y para dar testimonio suyo en el poder del Espíritu. En tercer lugar, estos tesoros del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, está el tesoro de la misión inaugurada. Versículos 5 al 11. Voy a pedir que lean ustedes ahí en su versión, en voz alta, versículos 5 al 11, todos al mismo tiempo. 1, 2, 3. Estaban a visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Amén. Llama nuestra atención que esta descripción tan extensa, como decimos, no busca mostrar exhaustivamente de cada uno de los lugares donde estaban reunidos ahí estas personas. Lucas quiere mostrarnos básicamente que había muchas etnias diferentes, que había muchas razas o culturas representadas en esta festividad que el Señor escogió intencionalmente justamente para producir este efecto multiplicador del Evangelio que fue llevado a muchos lugares por estos hermanos convertidos después de la predicación de Pedro. Entonces, digamos primeramente respecto de esta misión inaugurada, que ella inicia efectivamente la gran comisión, como les había sido dicho en Hechos 1:8, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí comienza a hacerse efectiva justamente esta parte de la promesa de que el Evangelio sería llevado hasta el último rincón del planeta. Tarea no cumplida todavía por la iglesia, pero gracias al Señor que se cumplió en estas regiones por hermanos nuestros que celosamente y fielmente trajeron el Evangelio a esta región. Esta es una ocasión en que, celebrando estos 150 años de la Iglesia Presbiteriana de Chile, nosotros damos gracias por David Trumbull. Y damos gracias por cada uno de los pastores que vinieron en esa oportunidad, dejando su comodidad, dejando su país, dejando oportunidades preciosas ahí, de desarrollo, de vida eclesiástica, de continuar estudios. Y se vinieron a un país que estaba recién siendo organizado, con luchas en contra de los protestantes, haciendo surco en tierra dura. Y ellos entonces están cumpliendo casi 2000 años de distancia esta primicia, este inicio, esta inauguración de la gran comisión de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Pero también tiene la idea de la inversión de un evento del Antiguo Testamento conocido por nosotros, que es la Torre de Babel. En esa ocasión, como ustedes recordarán, creo que la mayoría de los que está acá recordará ese evento, que es un hecho relativamente conocido, incluso culturalmente. El pueblo comienza a construir una torre cuya pretensión era llegar al cielo. Y entonces Dios desciende y confunde las lenguas de ellos. Su propósito en ese momento fue generar confusión para que no hubiera comunicación, para que no pudieran entenderse entre ellos y entonces entorpecer el trabajo, y esa obra quedó ahí inconclusa, sin terminar. En cambio ahora el Señor viene por medio de ese Espíritu y reparte lenguas en su pueblo para que el mensaje fuese entendido
Y ahí por primera vez personas que estaban ahí presentes les oyen hablar en su lengua, no el Evangelio iba a ser predicado por Pedro a continuación. Siga leyendo usted y ahí está el primer discurso de Pedro. Pero ellos les oyen hablar las maravillas de Dios, la glorificación del nombre del Señor está siendo oída por todos ellos de una manera asombrosa, generando un bullicio, una confusión, que para algunos fue escuchar las maravillas de Dios y para otros fue la impresión de que estaban ebrios. Entonces el anuncio del reino, el llamamiento al arrepentimiento y todo aquello que vendría después con la predicación de la iglesia comienza en este momento con este milagro, así como había al principio estimulado los oídos de ellos con ese viento, ese sonido de un viento recio, la vista de ellos a través de estas imágenes de lenguas repartidas como de fuego sobre sus cabezas, es ahora sus bocas abiertas para la proclamación de la gloria del Señor entre ese pueblo, en ese lugar. En el poder del Espíritu, el Evangelio sigue siendo predicado en lugares inmensamente distantes, en tiempo, en geografía y cultura, y en muchas lenguas. Las maravillas de Dios son exaltadas hoy. Yo he llegado a emocionarme verdaderamente hasta las lágrimas, y soy llorón, lo reconozco, cuando uno escucha a personas de etnias tan diferentes de las nuestras alabando al Señor en su propio idioma. Es algo conmovedor. La primera vez que oí orar a unas personas coreanas, yo estaba emocionado, con un nudo en la garganta, porque lo único que pude entender fue un amén poderoso al final. Pero yo sabía que estaban orando al mismo Señor al que yo adoro. Y en ese tiempo yo no sabía que el Evangelio llegó a Corea antes de Chile. Yo pensaba que ellos no habían aprendido a nosotros, no llevaban la delantera. Eran más tiempo cristianos que los chilenos. Y ahí estábamos orando al Señor en el mismo espíritu, aunque en lenguas diferentes. Es algo precioso, es algo maravilloso. Y Dios permite que muchas lenguas, aún en el mundo, sigan abriéndose para glorificar y contar las maravillas de Dios. Finalmente, hermanos amados, nuestro último punto del sermón es el tesoro de una cosecha anticipada. Versículos 12 y 13. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Primero el texto nos dice algo que ocurre a todos en ese lugar y luego nos da una idea de algo que los dividió al menos en dos grupos. Primero nos dice que todos estaban atónitos y perplejos. El Evangelio debe llegar a toda criatura, tal como fue dicho en Marcos 16:15. Id y predicar el Evangelio a toda criatura. No hay excepción. El Evangelio debe ser oído en todo lugar. El Señor Jesucristo dice que el fin del mundo no llegará hasta que este Evangelio del Reino sea predicado en todo lugar, en todas las naciones. Eso no significa, como bien dice John Piper en uno de sus libros, que cada persona en el mundo deberá oír. Si eso fuese ahí, ya eso no ocurrió. Infelizmente, muchas personas mueren cada día en el mundo sin haber oído nunca acerca de Cristo. Y eso no debe hacernos pensar a nosotros que eso no se está cumpliendo. Al contrario, debe hacer a la iglesia más celosa, más decidida, no perder tiempo. Si eso es así, debemos entonces hacer más esfuerzos porque el Evangelio sea predicado. Porque cada día en el mundo mueren personas sin que nadie les haya predicado el Evangelio. Pero sabemos también, por la palabra del Señor, que ninguno de los escogidos se perderá. La iglesia tiene que ir a esos lugares. Y en cada lugar del mundo será predicado el Evangelio. Y aún hay lugares donde el Evangelio no ha llegado. Pero también nos dice la palabra que no todos creerán. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Ya en ese lugar, y no sabemos si ellos permanecieron incrédulos, pero habían algunos que se burlaban. Interpretando el ruido, el barullo y las voces confusas de aquellas lenguas que ellos no manejaban, decían, estos están borrachos, aludiendo justamente a la voz confusa de aquella persona que está embriagada.
Pero muchos estaban ahí sorprendidos porque lo que nos oían no eran balbuceos de un alcohólico. Oían las maravillas de Dios en sus propias lenguas. Pero hasta el final de los tiempos habrá algunos que, aún oyendo la palabra, negarán el Evangelio y no se convertirán. Nosotros sabemos que esto será así, lo hemos tal vez experimentado más de alguna vez. Lo que sí podemos afirmar es que los que han de ser salvos creyendo en Cristo como su Señor y Salvador son aquellos a los que el Espíritu mueve a creer. El apóstol Pedro, oyendo estas expresiones de algunos que decían que estaban ebrios, le dice: esto no puede ser, hermanos, es muy temprano para que estén borrachos, conforme a la costumbre de las fiestas. Esto es una hora absolutamente inusual. Y entonces predica uno de los sermones más impactantes en la historia de la iglesia. Yo no sé si habrá otro predicador. Yo sé que Spurgeon predicó ante 12.000 personas, pero no dicen ninguno de sus biógrafos que se hayan convertido 3.000 almas de varones solamente en una predicación. Un sermón y 3.000 varones se convirtieron ese día y fueron bautizados y se añadieron a la iglesia ese mismo día. Pero hay algo interesante en la forma en que ellos reaccionan a la predicación de Pedro. Y esto, voy a ser muy honesto, no es una idea que se me haya ocurrido a mí. Esto es una idea del pastor Augusto Nicodemos. Él dice algo muy interesante respecto de este texto. Él dice: contrario a lo que en muchos sermones ocurre, no es el predicador el que hizo un llamado a la conversión. No es el predicador después del sermón el que apela a la voluntad de las personas para que se pongan de pie y decidan creer en Cristo y caminen hacia el altar y entregue su vida a Cristo. El apóstol Pedro predicó de la única forma en que podía haciendo, proclamando el Evangelio y llamando al arrepentimiento. Y entonces ocurre algo insólito que realmente habla de la obra del Espíritu en aquellas vidas. Esas personas, dice que compungidas en sus corazones, alzaron la voz diciendo: varones hermanos, ¿qué haremos? Fue el oyente, fue el que estaba ahí en el auditorio, el que se encontraba en esa multitud de 5.000, 6.000, 7.000 personas, no sé cuánto había. Ellos, movidos por el Espíritu Santo, fueron a esos apóstoles y dijeron: ¿qué debemos hacer? Y esa es obra del Espíritu. No es el predicador el que está clamando el nombre de Cristo. El Señor está aquí con sus brazos abiertos, esperando por ti, adelante por ti, para que una persona en el auditorio diga: ok, bueno, ya, tanto insiste el Señor que voy a ir. Y voy a darle el gusto y me voy a hacer un creyente. Es decisión mía finalmente. No, querido hermano. Es el Espíritu Santo de Dios el que mueve los corazones. Es el Espíritu Santo de Dios el que toca la vida de las personas. Cuando el Espíritu Santo toca el corazón de un creyente, esa persona dobla sus rodillas, humilla su corazón, confiesa sus pecados y se convierte en Cristo. Esa es obra del Espíritu y creemos en esa obra del Espíritu. Yo creo en el Espíritu Santo. Creemos como iglesia en el Espíritu Santo y sustentamos que esto es obra del Espíritu. No es por esa la razón que la mayoría de los pastores presbiterianos no hacemos este llamado al altar. Yo lo he hecho en más de alguna oportunidad. No es eso exactamente lo que queremos decir. Lo que estamos diciendo es que finalmente es obra exclusiva, patrimonio del Espíritu Santo, el tocar los corazones. Y cuando el Espíritu habla, no hay quien pueda contenerse. Damos gracias al Señor por la obra del Espíritu en la iglesia. Con toda la iglesia reformada decimos: creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos trajo a Cristo. En el Espíritu Santo tenemos los tesoros de los cuales hemos estado hablando, y con la ayuda del Señor, por medio de esta palabra, hemos podido explorar algunos de estos tesoros, esta promesa cumplida en la iglesia. El Señor Jesucristo, tal como dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y os enviaré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu Santo.
Él es el que nos conforta, el que nos consuela, el que nos santifica, el que está trabajando en nosotros cada día para santificarnos, para hacernos cada día más parecidos a Cristo. Hay una plenitud otorgada a la iglesia ese día, disponible también para todos los creyentes el día de hoy. Cada uno de nosotros puede esperar tener la plenitud del Espíritu Santo cuando el Señor así lo determine para obrar en su nombre, para hacer cosas poderosas. No es algo ajeno a la vida de la iglesia, ni es algo que es exclusivo patrimonio de ese comienzo. La forma en que ello ocurrió una sola vez y para siempre, dotando a la iglesia de poder. Pero la plenitud del Espíritu, la llenura del Espíritu, es algo que la iglesia y cada uno de los creyentes puede aspirar a tener aún el día de hoy. Es una misión inaugurada para mostrarnos también que la iglesia continúa llevando el Evangelio a toda criatura, y en el poder del Espíritu muchos seguirán agregándose a la iglesia. No olvidemos la misma palabra del Señor que en el libro de Hechos, un poco más adelante solamente dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y finalmente, en esta cosecha anticipada, estos hermanos en el Pentecostés, en esta fiesta de las cosechas, en esta fiesta de las primicias, fueron los primeros de una larga lista de creyentes que cuentan hoy día miles de millones de personas que han conocido al Señor y se han añadido a la iglesia. ¿Ha pensado usted en la maravilla que es que a 2000 años de ocurridos estos hechos, hoy día usted es un creyente en Cristo? ¿Ha pensado en de verdad darle gracias al Señor? Y yo lo invito ahora a que piense en ello, por esa persona que tomó el bastón del Evangelio y en el poder del Espíritu le habló a usted de la palabra del Señor. ¿Fue un familiar? ¿Fue un amigo? ¿Alguien de la iglesia? Dele gracias al Señor porque ese testimonio ayudó a usted. Ininterrumpidamente, desde ese primer día hasta nuestros días y hasta el fin de los tiempos, el Evangelio seguirá siendo proclamado. Tome también usted el bastón del Evangelio. Tome usted este poder del Señor en el poder del Espíritu Santo para llevar este Evangelio a otras personas, porque no es usted el que convence, no es su autoridad, no es su capacidad de palabra, no es su dominio de las Escrituras, es el Espíritu Santo que convence de pecado, que dobla las rodillas y convierte las almas. Que el Señor bendiga a esta iglesia y que muchos sigan siendo añadidos por el Espíritu Santo en esta congregación. Les invito a orar. Eterno Dios y buen Padre,